Hola y bienvenidos al episodio 2 ZDHC Chemical Management System. En este episodio se hablará sobre los sistemas de gestión y los pasos para las certificaciones de formulaciones químicas. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a la parte 2 de nuestro seminario. Escribo la presentación y sí, como y hablamos en la parte del episodio uno, ¿no? Esta parte, estos dos seminarios que estamos dando es alrededor de las iniciativas, obviamente, de sostenibilidad de las agendas de muchos de nuestros clientes. Es muy importante pues ver cómo están retomando estas actividades muchos de los clientes post pandemia y donde pues se está viendo cómo atacar un problema muy importante, el número de sustancias restringidas dentro de la cadena de producción textil está creciendo. O sea, estamos ya viendo lo que hemos hablado en veces anteriores, donde empezamos con plomos,ftalatos. En las primeras versiones del ZDHC Wastewater mirábamos 14 grupos químicos. Ahora en la versión 2.0 que presentamos la semana anterior, ya estamos teniendo una versión con 20 familias de químicos. Una familia de químicos pues son aquellas de donde, por ejemplo, una familia es los ftalatos y dentro de estos pues hay veintitantos componentes o compuestos orgánicos incluidos. Entonces, 20 familias, imagínense en términos de poder atajar todos estos y evitar de que terminen en el producto o dañando el ambiente, haciendo mediciones al final de la cadena, o sea, viendo las descargas o analizando el producto terminado, pues realmente puede no ser una de las formas más efectivas de atacar el programa, ¿no? El problema que tenemos acá. Por lo tanto, pues se está viendo en la industria que una de las formas más efectivas es atajar esto por medio de tres procesos, o sea, de tres etapas, ¿no? El cuidar las entradas, lo vamos a hablar muy a detalle, el cuidar los procesos internos dentro de la manufactura y el monitorear, obviamente, en las salidas, que lo vemos en el producto terminado o en las descargas que está dando la empresa. Entonces, el webinar que dimos la vez pasada nos se concentraba alrededor de uno de los programas pues, que escuchamos mucho en la región, que es el CDHC Wastewater Guidelines, que es evaluar las salidas, ¿no? de las descargas industriales de las empresas. Y aquí en el episodio 2 vamos a hablar ya de los elementos que deben estar dentro de la empresa. Sí, hay muchos programas de los que se oyen ahorita, certificaciones, modelos de trabajo que tienen muchas marcas, pero hay mucho que se concentra alrededor del sistema de gestión de químicos. ¿Cuáles son esos elementos? Ya lo vamos a ver más a detalle, que nosotros tenemos que poner en nuestra empresa, capacitarnos, de los cuales ya tenemos que empezar a empezar esos modelos. Muchos de ustedes pues ya hemos tenido discusiones alrededor de ya tienen muchas actividades avanzadas y cómo podemos ir perfeccionando ese modelo, cómo podemos ir migrando de controles hacia sistemas, ¿no? En la agenda de lo que vamos a hablar hoy, pues brevemente las tendencias de mercado. Creo que siempre es bueno estar refrescando que no solo tenemos que atajar un solo punto, sino hay varias cosas que están cambiando en el mercado, tendencias que pues siguen subiendo, siguen ganando popularidad. El punto 2, vamos a hablar de ese cambio de sistemas de gestión viniendo de controles ambientales. Vamos a hablar qué son los elementos de un sistema de gestión de químicos. Claro, esto es una charla pues de una hora. Esta presentación pues no es una presentación total sobre el sistema de gestión, sino es mucho explicar cuáles son los componentes, pero cada empresa pues tiene que tomar esos elementos, ver hacia adentro y cómo ponerlos a funcionar. Nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, el SGQ aquí en la región como parte de un apoyo, pues también a las empresas y ver realmente, pues tomar de la mano y ver, eh, encaminarnos hacia esa mejora de ese sistema de gestión. Voy a hablar entonces en la última parte ya sobre un elemento que es la parte de las entradas, ¿no? Que es las certificaciones de los productos químicos que voy a estar utilizando. Algunos de ustedes ya han oído de los certificados estos, los ChemCheck, el InCheck Report también de ZDHC, que hay muchas marcas que están presentando, y cómo quieren ir viendo que los inventarios de químicos que vamos teniendo
han sido comprobados y tenemos documentación suficiente para saber de que esos químicos que estoy aceptando, que estoy ingresando al proceso, tienen las medidas, se han evaluado para saber de que no van a ser esos elementos que van a contribuir a la aparición de esos químicos peligrosos. Acuérdense que todo gira alrededor de lo que se conoce como un MRSL, el Manufacturing Restricted Substance List, ¿sí? Y es esos 20 grupos de químicos que no puedan aparecer dentro de las sustancias químicas que nosotros utilizamos. Entonces, entrando de lleno, la parte de las tendencias grandes que hemos visto en el mercado, como ven aquí el puntito azul, pues en la plática de hoy vamos a estar hablando en la tendencia sobre la parte de sostenibilidad, como les comentaba, pues se está haciendo muchos esfuerzos a retomar esa agenda de sostenibilidad. Sí sabemos pues de muchísimos datos y creo que todos hemos leído mucho sobre el impacto que tiene la industria textil en el ambiente, o sea, en cuanto al uso de agua, las descargas que tiene, los controles que debe tener, y pues obviamente pues se vuelve como, o sea, toma mucha presión que se ve reflejada en la aparición de estos programas, de estas certificaciones y la presión que vamos recibiendo cada vez de las marcas, mientras ellas, muchas de ellas empresas públicas, también se ven retadas por los consumidores y los grupos de interés hacia esa mejora en su interacción con el ambiente y como los productos, imagínense en un futuro que ya la etiqueta tanto tenga el contenido de fibra como hasta la huella de carbono que va a tener el producto y que la preferencia del consumidor sea ir buscando que el impacto de ese producto cada vez sea menor. Entonces, ahondando puramente en este tema, ven los dos puntitos azules acá, viene la parte del compromiso ambiental, ¿sí? El compromiso ambiental, que va a ir de la mano en decir cómo voy encadenando todo esto, porque realmente una marca sola no lo va a poder hacer, necesita el apoyo de toda su proveeduría, y una proveeduría buena es aquella que está muy clara con los conceptos y la dirección que mucho de esto está tomando. O sea, cuando ya una empresa, en vez de pelear ciertos requisitos de las marcas, ya forma su estrategia alrededor de decir, ok, voy a montar un sistema de gestión de químicos internos sobre una plataforma, por ejemplo, de calidad que ya puede tener una empresa que ya tiene un ISO 9000 o una empresa que ya tiene un sistema de calidad y que realmente va a ir a apoyar a esa marca. Esos van a ser estos las fábricas, los proveedores que van a tener esas certificaciones que tienen mucha relevancia ahorita y obviamente se vuelven de los favoritos de las marcas porque les apoyan con ese compromiso ambiental, ¿no? Entonces no se vuelve una lucha ahí de sí te necesito como proveedor, pero realmente necesito que me compruebes de que tu impacto es muy bajo. Entonces, sí, ¿cómo vamos a apoyar? Las cadenas sostenibles, como les comentaba, o sea, realmente todo esto pues se logra a través de toda la cadena. Si estábamos hablando. Imagínense antes mucho de la presión de la calidad o de la parte de sostenibilidad solo quedar el último punto de producción, pero no, aquí está ya pasando hacia los proveedores de materias primas y estamos viendo la certificación de las formulaciones químicas. O sea, cada vez más vamos para arriba en la cadena de producción, empujando realmente pues elementos de esta responsabilidad y ese encadenamiento sobre ese programa de sostenibilidad. La parte cuando hablamos de sistemas de gestión versus controles, ¿no? Lo hemos visto y analogías que podemos ver, por ejemplo, preguntas en el área de compliance. Voy a irme a un tema que es manejada mucho, ¿no? Las auditorías de compliance, la parte de cumplimiento laboral, la parte de cumplimiento con el entorno. Siempre lo fuimos viendo la evolución. A mí me ha encantado, pues, en este rol, ir viendo también las preguntas, cómo han ido migrando, por ejemplo, en los checklists, donde cuando antes se hacían las auditorías, era, bueno, hay presencia de menores de edad, por ejemplo, en la empresa, se evidencia, ¿no? Hasta llegar a preguntas hoy por hoy, donde cuáles son las políticas de las empresas, cuáles son los procedimientos de contratación y evaluación del personal para evitar, cómo voy haciendo evaluaciones internas para ver, por ejemplo, que no hay menores u otro tipo de elementos. Y eso marca ese paso de decir, antes estaba haciendo unos controles hacia preguntas y evidenciaba puntualmente
hasta ahora migrando a lo que se conoce pues ya como un sistema de gestión, donde si toda la empresa tiene un sistema de gestión, donde hay una participación completa de varias personas dentro de la empresa y hay procesos, políticas y procedimientos implementados, es mucho más difícil esas incidencias. Entonces, una gran diferencia de controles es voy a encontrar algo y tengo que buscar acciones correctivas. En un sistema de gestión se da la oportunidad de una evaluación del sistema, de competencias que se van desarrollando dentro de empresas y que poco a poco, pues todas contribuyen a que los errores los no cumplimientos, pues obviamente tengan un muy bajo riesgo. Lo mismo nos va a pasar con la parte ambiental. O sea, cuando hablamos de controles ambientales, veamos un control ambiental, pudiera ser esas mediciones de aguas residuales, ¿no? Vamos a evidenciar, por ejemplo, encontramos lamentablemente hay ftalatos en la descarga, en las descargas líquidas de la empresa. O sea, tomamos las muestras en las descargas industriales del agua, encontramos ftalatos. Ok, ¿de dónde se origina? ¿Por qué estoy encontrando ftalatos aquí? ¿Cuál es el químico que está contribuyendo? Entonces, realmente ese análisis de causa, esas acciones correctivas y todo, pues es mucho más fácil mientras todo esté metido dentro de un sistema de gestión, ¿sí? Dentro de un sistema de gestión, porque ya desde la entrada, desde cubrir las entradas hacia la empresa, yo ya tengo ciertas medidas, procesos y procedimientos que van evitando versus esa lotería de encontrar un defecto al final y tener que ir a tomar ciertas medidas. ¿Cuáles son esos elementos de los sistemas de gestión ambiental? Pues, y estoy listando algunos, ¿no? Obviamente, pues esta lista pudiera ser tal vez muy amplia, pero esos elementos que están incluidos, pues es identificar quiénes son los responsables de la empresa. Muchas veces, pues vamos a una empresa y hay una única persona. Y me han encantado algunos procesos ahorita con ese apoyo que les estaba comentando, ese acompañamiento donde ya se están integrando más personas del que hacen funcionar a la empresa dentro de ese sistema de gestión. Esa participación es clave porque ponerle únicamente a una persona el sombrero completo y la responsabilidad es muy difícil porque ese convencimiento de cada una de las áreas vuelve cada vez más complejo o con más resistencia versus que todos estén participando dentro de ese sistema. Identificar claramente cuáles son nuestros impactos potenciales y significativos, cuál es nuestra estrategia en cuanto a gestión ambiental. O sea, yo tengo que poner un objetivo. Estamos escuchando, por ejemplo, ah, eh, pues números, por ejemplo, como decir, es que yo quiero que por lo menos en los reportes del listado de inventarios hay un 70% de los químicos que cuenten con una certificación o documentación suficiente para que los químicos estén identificados como que no tengan ningún riesgo. Y eso lo vamos a ver en los elementos de los diferentes programas que existen ahorita un poquito más adelante. Claro, siempre se busca el cumplimiento con las leyes y regulaciones locales, los planes de mantenimiento, de vuelta el involucramiento de todo el personal de la fábrica, porque responsables son unos, pero ya el involucramiento, cómo hago partícipes a todas las personas que están dentro de la fábrica para poder levantar la mano cuando ven un riesgo. ¿Cuáles son esos canales de comunicación que van haciendo y proponiendo este último punto, ¿no? La mejora continua. La gestión de proveedores se vuelve algo muy importante y eso es cómo nos vamos moviendo hacia atrás también de la cadena y cómo voy no quedándome con la papa caliente en las manos, sino realmente moviéndola hacia arriba en la cadena de producción. Si hablamos de gestión ambiental, pues estamos hablando de la gestión energética, el consumo de agua, el manejo de las aguas residuales y la efectividad de los tratamientos que estoy teniendo, emisiones de aire, residuos. Y como vemos ese elemento muy importante, ¿cuál va a ser ese sistema de gestión de químicos dentro de la empresa, ¿no? Como lo comentaba, pues, y solo de manera enunciativa, pero no limita a esto, pues hay varios programas que oímos que son muy completos, como ECO, como HIG, Blue Sign, son programas con mucha popularidad ahorita dentro de las marcas. Todos tienen muchos elementos importantes dentro de ellos, pero siempre en la constante, pues vamos a ver los sistemas de gestión de químicos, o sea, ya el manejo dentro de la empresa de los químicos, y no me refiero solo como trasvasar o como moverlo dentro de la producción, sino el almacenaje seguro, el EPP, el evaluar realmente que el químico, la formulación química que estoy introduciendo al proceso no me va a traer una de las sustancias restringidas hacia el proceso. Entonces,
Todos los programas, pues, como les decía, dentro del sistema, dentro, pues, comunes, van a tener un sistema de gestión, no solo la parte de controles, requiere que se implemente un sistema de gestión de químicos. Por ejemplo, si vemos el HIG, obviamente, pues, manejo y uso de productos químicos, lo vemos dentro del gran listado de las diferentes partes del HIG. El común denominador, pues que vamos a ir viendo esto y algunos pues han tomado, por ejemplo, el MRSL o el listado de sustancias restringidas de ZDHC dentro de su programa. Algunos pues dicen, yo tengo el mío, pero te acepto también el ZDHC y hay que entender muy bien los programas, porque dentro del corazón de esto hay un momento de decisión y elegir y decir, yo voy a tomar el MRSL, estas son todas las sustancias peligrosas que se consideran en el mercado y esto es lo que yo voy a tener en mi corazón de mi sistema de gestión de químicos y contra esta es que yo voy a evaluar a toda mi proveeduría y a los químicos que voy a tener dentro de mi operación. Entonces, ¿cuáles son las tres áreas críticas en la parte de gestión de químicos? Entonces, la gestión de químicos es parte de un sistema más completo en la gestión ambiental. El Chemical Management System, también como se conoce el sistema de gestión de químicos, es solo una parte de ese sistema de gestión ambiental completo, ¿no? ¿Qué es lo que yo debo evaluar? Pues obviamente la evaluación de las entradas de las materias primas, le hace pues, o sea, o la fibra o el textil o cuestiones así, y las formulaciones químicas que van a ingresar. O sea, por ejemplo, si quisiera reducir a la mínima expresión, ¿no? Las entradas que vamos a ver en una empresa textil, una textilera, eh, agua, los productos químicos y la materia prima, por decir así, la fibra, ¿no? Esto se concentra mucho alrededor, pues, de las sustancias químicas o formulaciones químicas que estoy comprando que van a entrar a mi proceso productivo, el cual debe contar con buenos procedimientos y las mejores prácticas de control de químicos en la empresa tanto pues en la evaluación, digamos, en la recepción de ese químico, el manejo seguro dentro de la empresa y cómo evalúo yo pues el impacto que tiene ya en las salidas, que yo normalmente pues las evalúo. Por ejemplo, el producto terminado, ahí sí ya se evalúa, por ejemplo, contra los listados, los RSLs y uno muy popular, por ejemplo, el AFIRM, ¿no? Con lo que yo evalúo el producto terminado. Y las descargas ambientales, por ejemplo, descargas de agua, las descargas líquidas, pues yo las evalúo, por ejemplo, con el ZHC Wastewater Guidelines, ¿no? Entonces, las dos salidas, ahí sí reducido de nuevo a mi mínima expresión, que sería el producto terminado y las descargas ambientales. Claro, pues tenemos bastante basura también que se genera y que requiere ese buen manejo, ¿no? Pero si lo vemos, pues esos son tres de los componentes bien importantes. Cuando nosotros, por ejemplo, entramos a la página, por ejemplo, de ZHC y vemos cómo está dividido en entradas, en procesos y en salidas, ¿sí? En inputs, process y outputs, vemos el mismo proceso. Ahí ya vemos cómo, entonces, cómo se concentra alrededor de ese gran círculo, porque teniendo yo datos de mis salidas, yo ya puedo hacer una investigación sobre mis entradas, pero si desconozco qué tengo en mis entradas, qué formulaciones químicas, cuál es el impacto que esas formulaciones químicas pueden tener en mi proceso, pierdo un elemento clave para poder cerrar ese círculo de mejora continua. Mientras más fino, más completo es mi sistema de gestión, más fácil es identificar ese proveedor problema, buscar cuáles son las alternativas de químicos, trabajar con él o buscar esa mejora en el proceso, ¿no? Entonces, entremos ya de lleno un poquito más a encauzarnos a qué es ese sistema de gestión de químicos. Entonces, en primera parte, pues voy a poner aquí en la mesa, pues algunos objetivos, ¿no? Eliminar los riesgos a nuestros colaboradores, o sea, el manejo, pues, seguro de los químicos adentro de la empresa y que no esté exponiendo a alguien a un producto peligroso. También queremos pues que nuestras emisiones no contengan sustancias tóxicas o dañinas para el ambiente. O sea, ese es uno de los grandes objetivos de la parte del sistema de gestión de químicos. Y si lo vemos así, si estuviéramos manejando tal vez de dos grupos químicos, digamos, mantuviera plomo, otros, pero como les he dicho, mientras las investigaciones han avanzado, mientras hay grupos de interés que han ido agregando grupos químicos, esto ya se volvió de 20 familias de químicos. O sea, es algo
muy, muy grande. Entonces, atajarlo solamente con controles o mediciones puntuales se vuelve muy, muy complicado y es una lotería, ¿no? Es bien difícil poder encontrar, es como con una aguja en un pajar, pero dentro, si yo me enfoco en las materias primas, de interacción materias primas empresa, pues sí es mucho, mucho más efectivo, mucho más eficiente en las mediciones que yo estoy haciendo y tomar esos datos como parte de la mejora de mi sistema y cómo sube eso, la verdad, la efectividad de mis controles. Establecer un sistema, pues el objetivo de esto es un sistema de gestión, que es ya realmente una estructura de procesos, de procedimientos, una estructura organizacional con roles y responsabilidades bien definidos dentro de la empresa. Alejarse de la idea de que esto es un único puesto. Sí, claro, un sistema de gestión necesita un líder, alguien que coordine esas operaciones, que coordine las actividades de un grupo más amplio de personas que tiene que participar en la parte del sistema de gestión. Es como pensar, una única persona va a ser la responsable de mejorar la calidad y de la calidad de producto final y él le vamos a poner algunos inspectores y bueno, y la calidad de la empresa está mal, pero no es realmente únicamente la responsabilidad de esa persona. Y digamos, si viéramos en términos de calidad, la retroalimentación que nos va a dar ese grupo de calidad y buscar, por ejemplo, identificar, bueno, en la overlog número 3 tenemos este problema que continuamente me está generando rotas, caídas, lo que sea. Eso es lo que ayuda a mejorar los niveles de calidad. Si simplemente queremos poner un sombrero en una persona, pues muy probablemente, pues puede tener algún éxito, pero realmente sí necesitamos la participación de un grupo más amplio. Otro objetivo, pues también la trazabilidad, o sea, y si nosotros no tenemos un sistema, el movernos, digamos, decir, bueno, encontré ftalatos en mis descargas finales o en el producto terminado, esa trazabilidad para poder llegar y decir, este fue el químico que me generó y este es el que tengo que reemplazar antes de que esa contaminación continúe y dañando mucho más mi proceso y poniendo en riesgo a la gente o poniendo en riesgo mis exportaciones o realmente la credibilidad de la empresa se vuelve muy, muy complejo si no tenemos realmente todo un proceso, un sistema, inventarios claramente definidos, roles y responsabilidades alrededor de esto. Por ejemplo, los procesos de etiquetado de los químicos en la entrada y cómo mantener la integridad de un batch para ser quirúrgico en el retiro y no decir, tengo que sacar toda la pintura que tengo en el inventario, sino poder decir, el bote X es el que tiene y lamentablemente era un inventario antiguo, se mezcló con uno nuevo, cuestiones así. Llegar a esos niveles de precisión no es posible a menos de que tengamos buenos procesos y procedimientos, inventarios muy, muy bien definidos y un proceso fuerte dentro de la empresa. Entonces, otros grandes objetivos es esa trazabilidad. Cuando hablamos de trazabilidad, no solo es esa cadena de numeritos y datos que se va haciendo, sino realmente qué tan efectivo es llevarme hasta ese análisis de causa, ¿no? Porque acciones correctivas podemos ver, pero las acciones correctivas, realmente el éxito de ellas va a venir de un análisis de causa bien hecho. Y el análisis de causa en este caso, pues viene de una capacidad de trazabilidad bastante fuertes. Y pues otro de los objetivos también es qué oportunidad tenemos ahora como Latinoamérica con esto del nearshoring, de uno de los mercados más importantes para nosotros y que realmente nos tiene ventaja a muchas otras regiones que ya cuentan con estas certificaciones desde hace mucho tiempo. Hay muchas empresas que hoy por hoy están despertando ante el hecho de que necesitamos tener una parte, un sistema de gestión de químicos que es parte realmente de certificaciones mucho más grandes porque es parte de una agenda de sostenibilidad de la marca que si no cuenta con un proveedor fiable. En esa parte daña esa cadena productiva. Entonces, esas oportunidades que se dan para las empresas, y lo hemos visto, pues aquellas empresas que se resistieron a los modelos de compliance, de muchos otros elementos, pues casi que dejan de existir o son esas relaciones tortuosas que van a tener con el cliente y que al mismo tiempo no son sostenibles, no las puedo mantener el tiempo. Si una empresa no adopta ahorita fuertes sistemas de gestión,
presenta un riesgo que en algún momento algún producto vaya a tener talatos o vaya a tener APOs o vaya a tener clorofenoles o cualquiera de estos 20 grupos químicos, que realmente es un listado bastante grande como para no tomar una medida mucho más eficiente, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué componentes tiene un sistema de gestión? Y si vemos los sistemas de gestión es 9, 14, todos los sistemas de gestión que vemos, pues muchos siguen este modelo. Entonces, ¿qué tenemos en esta columna? Pues, ¿cuáles son las áreas involucradas? Si no tenemos un involucramiento de la alta gerencia, vamos a tener resistencia y la implementación siempre se va a dificultar. En este caso, pues tenemos, y bueno, y en muchos de los otros sistemas de gestión, compras, es clave que esté que aquí incluido por este elemento que le llamamos la gestión de los proveedores. El área de desarrollo de producto, por ejemplo, la primera pregunta ahora que podría decir algo, ¡hala, qué lindo tu químico, qué precioso el desempeño de este suavizante o químico para DWR, entre otros, pero muéstrame realmente que no me va a introducir ninguno de los químicos peligrosos, porque ¿para qué voy a meter un químico que funciona muy bien en el desempeño físico, pero realmente me agrega un químico peligroso, ¿no? O de riesgo que va a hacer que no voy a poder exportar y me vuelvo un proveedor de la lista negra, ¿no? Los controles de inventarios, el personal que está a cargo de las bodegas, el personal que realmente mantiene la integridad de esto y que nos va a apoyar muchísimo en la parte de trazabilidad, en las áreas de producción y obviamente pues la parte de salud y seguridad ocupacional, porque tenemos que ver el riesgo que voy a proponer hacia el exterior, digamos, en mis descargas o en el producto terminado, tanto como los riesgos que yo tengo en la empresa. O sea, porque elegir el EPP correcto, el equipo de protección personal para el manejo de ciertos químicos, ¿no? Estos son los guantes que tú tienes que utilizar en esta etapa para el manejo de estos químicos, estos son los lentes, mascarilla, etcétera, que tenemos que hacer para poder manejar los químicos de manera segura. Luego pues entramos ya al círculo y siempre se pone como un círculo porque realmente empieza desde lo que hablamos aquí, ¿no? Tengo que tener una estructura organizacional sobre el cual se sienta este sistema de gestión de químicos, establecernos objetivos, o sea, están los objetivos de alto nivel, ya puede ir por niveles, políticas que apoyan en la consecución de estos objetivos, procedimientos y así vamos viendo el círculo hasta llegar a esa evaluación, retroalimentación y a la mejora continua. Entonces, siempre vamos a tener que ir mejorando. Y, por ejemplo, esos objetivos puede decir, ok, hoy por hoy quiero 20% de los químicos tener un nivel de certificación, quiero 50, quiero 60, quiero 70, quiero llegar al 100% de los químicos, pues se va manejando con un plan. Y esos son esos objetivos de mediano, corto, mediano y largo plazo dentro de la organización. ¿Cuáles son las funciones específicas que se derivan entonces realmente de toda esta parte? Como les digo, pues una lista, la cual estoy presentando aquí, es de manera enunciativa, perdón, y qué son los roles, se derivan de estos roles. Las funciones específicas, pues la gestión de proveedores, esa interacción que voy a tener con el proveedor de químicos y realmente esa comunicación muy fluida sobre sus certificaciones, sobre las evaluaciones que hace el químico para ver que no me va a introducir una sustancia peligrosa, la gestión de los inventarios, que pues ahí va a venir un componente muy importante para la parte de trazabilidad, cuáles son los listados de químicos aprobados. O sea, yo voy a tener que tener un inventario y saber cuáles son mis únicos químicos aprobados que deberían estar dentro de ese gran inventario, el listado de sustancias restringidas, el MRSL, o sea, la adopción de ese y mantenerme actualizado sobre cambios que pudiera haber al MRSL o ese listado de sustancias químicas peligrosas que pudiera ser el otro año. Y lo platicamos un poquito brevemente en la parte de la charla en el episodio 1 que era las listas candidato. O sea, hoy, por ejemplo, tengo 20 familias químicas y cada una pues tiene un número de CAS incluido, pero ya hay un listado de posibles candidatos que se está viendo su peligrosidad y van a poder irse incluyendo. Entonces, esto es algo que va a estar en constante evolución y evaluación y va a ir creciendo. Tengo que estar muy al día con el listado de sustancias restringidas peligrosas y que debo de adoptar dentro de la empresa para poderlo comunicar como parte de esa gestión de proveedores, mis auditorías internas, etcétera. O sea, vamos a ver aquí, y obviamente
En términos de auditoría, siempre decimos, no es qué estás haciendo, sino realmente qué puedes comprobar que estás haciendo. Y eso es a partir de que documentalmente yo puedo ver que tengo procesos, procedimientos comunicados con capacitación, que tengo los registros y que me puede ver. Entonces, ahí ya estoy evaluando un sistema de gestión en funcionamiento, no solamente el resultado de ciertos controles, ¿no? Entonces, cuando llega el auditor, cuando llega la persona que nos va a certificar, pues va a pedir muchos de esos elementos, ¿no? Volviendo entonces a la parte de la estructura organizacional, voy a tener un líder del sistema, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero no, que ojalá la empresa no lo vaya a dejar solito ahí con el sombrero puesto y todas las obligaciones, sino que realmente es un líder al cual recibe el apoyo de toda la estructura organizacional de la empresa. Y digamos, este va a dirigir y organizar las actividades del grupo, ¿no? Presentar, por ejemplo, los diferentes MRCLs, la adopción, quiénes son nuestros clientes, a qué mercados estamos dirigidos, etcétera. Y entonces esto es lo que va a hacer, me obliga a adoptar este MRCL. O, por ejemplo, como grupo elegimos, ok, nosotros queremos esta certificación, estos son los elementos de la certificación y por lo tanto, pues necesitamos reforzar nuestro sistema de gestión de químicos. La representación del área de compras, pues obviamente por la cuestión de la gestión de proveedores, o sea, lo justo que hay que hacer también con la proveeduría de avanzar, avisarles con tiempo de yo he adoptado este MRSL, estas son mis políticas, estos son mis objetivos, necesito que me apoyes con esto. Es parte de esa gestión de proveedores, así como decirles, bueno, necesito que antes del aniversario de vencimiento de cada uno de los químicos, porque sí, te voy a comprar este suavizante, pero necesito que por lo menos 2, 3 meses antes del vencimiento de este certificado, porque voy a tener que hacer un expediente de los químicos, ya sea físico o electrónico de alguna manera, para ese control de los químicos, que me esté volviendo a popular ese certificado y mantener su vigencia. Y obviamente, pues eso solo se da con una buena capacitación y buena comunicación con esta proveeduría. El control de los inventarios, el resguardo seguro y trazable de los químicos, o sea, de esas funciones, ¿no? El desarrollo de producto. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Pues qué bonito ir a ofrecer nuevas tecnologías a los clientes y que esto funciona muy bien, pero ¿cuál va a ser mi impacto en mis descargas industriales? ¿Cuál va a ser el impacto en el producto terminado? Pues ya se vuelve una de las casi las primeras preguntas que hay que ir a realizar, tal vez antes de cuánto cuesta. En producción, pues obviamente el apoyo ya de todo el personal. Por ejemplo, gerente de producción va a tener una gran injerencia por la gran cantidad de personas, por ejemplo, que va a tener a su cargo y cómo cada una de esas personas va a interactuar con el sistema de gestión. Entonces, ese rol y esa responsabilidad se vuelve clave que está integrado dentro de este grupo de líderes dentro del sistema de gestión y obviamente, pues salud y seguridad ocupacional, evaluando constantemente cuáles, por ejemplo, dentro de los MSDS del químico que estamos comprando ahora, cuáles son los riesgos, tenemos el EPP adecuado, tenemos los sistemas de almacenamiento, segregación de químicos, contención, etcétera, adecuados para poder manejar este químico. Entonces, como vemos, pues sí es bien importante entre esta estructura organizacional, o más bien establecer esa estructura organizacional, porque son varias responsabilidades que una persona única pues va a ser muy complicada, que sí las podrá delinear, las podrá mapear, pero ya la ejecución en el día a día pues van a estar el apoyo de esta estructura que es un poquito más grande, ¿no? Dentro, hablando ya de la estructura del sistema, y como vemos siempre la cascada, ¿no? O sea, de la cascada de lo que yo necesito establecer. Ok, perfecto, me voy a sentar a delinear mi plan. Lo primero que necesito es cuáles son mis objetivos. Ok, cuáles son esos compromisos que hemos adoptado como empresa. Empieza primero, ¿no? Y entonces de ahí se van a derivar cuáles van a ser mis objetivos. Ah, ok, yo quiero que el 100% de mis químicos tengan una certificación, por ejemplo, ¿sí? Lo voy a manejar de esa manera. O el cliente nos ha impuesto que necesitamos un 70% o quiero cada 6 meses incrementar ese porcentaje en 20 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, se establecen esos objetivos, se discuten como grupo, pues ya se lanzan y ya se generan las políticas. Las políticas, pues ya son esas directivas, estos enunciados que vamos a ver como empresa y que son los criterios para la consecución de los objetivos. Ya voy a decir cuál es mi política, qué es lo que nosotros queremos hacer. Ningún químico va a entrar dentro de la empresa a menos de que cuente con un certificado de tal y tal, ¿sí?
De las políticas, entonces, ya se derivan los procedimientos internos, procedimientos ya redacto, okey, está el enunciado del objetivo, que es a lo que yo quiero alcanzar, llego, cuáles son mis políticas o qué es lo que yo decido hacer como empresa, y ya se deriva procedimientos, que es ese paso a paso de cómo voy a llegar a cumplir con el objetivo, perdón, y la política, ¿no? Y un procedimiento puede estar muy lindo redactado, pero si yo no lo comunico, no capacito al personal, pues entonces solo llega. Entonces vamos viendo en esos elementos de la cascada como realmente vamos bajando dentro de esos niveles de comunicación, ya atomizando, ya haciéndolo mucho más amplio, ya por medio de la capacitación y estar evaluando constantemente que la capacitación está tomando raíz. Cuando tenemos nuevas personas que están ingresando a la empresa, pues realmente cuál es ese proceso donde se les va a capacitar, por ejemplo, en el manejo seguro, en el uso del EPP, ¿no? En el uso apropiado del EPP, en el manejo del químico, cómo trasvasar, cómo mantener los químicos segregados. Toda esa parte, si yo tengo procedimientos bien puestos y tengo un programa de capacitación, pues se va facilitando. Entonces llega cualquier auditor a la empresa y le pregunta a la persona esta que está en el área de la bodega, bueno, mira, explícame cómo tienes esto. Ah, bueno, yo lo etiqueto de esta manera, lo coloco aquí, mire, estos son la simbología que tiene esto, por lo tanto no los puedo mezclar así. Cuando yo tengo este símbolo, pues tengo que utilizar estos guantes. Y eso da clara evidencia ya realmente de un sistema en funcionamiento, ¿no? La trazabilidad, como hablábamos, esa codificación interna, eso que nos ayuda a rápidamente poder determinar y a que ese análisis de causa pueda ser muy, muy efectivo. Y al final, pues obviamente ya tenemos la evaluación del sistema. ¿Qué auditorías internas? ¿Cómo pongo a prueba nuestro sistema para ver realmente de que es bastante robusto y que no realmente pues va a poder entrar cualquier químico? Rápidamente, pues hablábamos ya de las funciones ya más específicas, como hablábamos, la gestión de proveedores, de comunicar las expectativas y requisitos como empresa, la gestión de inventarios, los controles a los ingresos, los listados de químicos aprobados. Esto me va a obligar, obviamente, a mantener un listado de inventario y realmente la documentación que acompaña a ese inventario para decir, quiero el bote B de este químico y quiero ver que su certificación esté vigente. Entonces, realmente se vuelve una cuestión de documentación muy organizada, muy ordenada y que obviamente no nos agarre sorpresa de que, ups, esto se venció hace 3 meses, ¿dónde está mi nuevo certificado? Y ya no encuentro ni al proveedor para que nos apoye, aún cuando lo esté comprando constantemente, ¿no? Eh, ah, qué hemos hecho aquí, por ejemplo, en la región? Y sí sabemos, por ejemplo, que hay empresas que sí, tal vez requieren un apoyo un poquito más directo, un poquito más de dirección. Pues tenemos personas que se encargan de este tipo de apoyos en cuanto a dirigir esas partes. Muchas veces, pues el responsable del sistema de gestión tal vez necesite ciertos elementos para completar el sistema de gestión de químicos, pues que hemos visto nosotros, pues a veces hacemos un análisis de una empresa, vemos tomando muchos de los elementos de los programas más populares ahorita y hacer ese análisis de gap y ver dónde realmente se necesita algún apoyo. Es muy importante a veces voltearse y ver qué elementos me hace falta para llegar a este nivel. Por ejemplo, y todo pues tienen diferentes niveles y me está tal vez la marca empujando hacia alcanzar ciertos niveles, pues hacemos ese análisis de causas, se establece ese plan de trabajo y obviamente pues ya vamos trabajando de la mano con la empresa y eso es algo pues una actividad que podría hacer la empresa o buscar el apoyo pues por ejemplo como lo tenemos con el SGQ que hemos desarrollado aquí para trabajarlo con el idioma y mucho de eso. Pero sí es muy importante ir tomando nota de todo esto porque realmente sí está cada vez siendo más exigido por algunas de las marcas. Y sí, como lo ven, pues no es una tarea única o una medición que se tiene que ver un presupuesto, sino realmente es un conjunto grande de actividades que sí se ve como algo bastante pues, subiendo la colina, pero realmente ya poniéndolo en funcionamiento, vemos, por ejemplo, los beneficios que le dan algunas de las marcas, diciendo, bueno, mira, vamos a poder reducir un poco los controles en el producto terminado derivado de que tenemos un fuerte sistema de gestión de químicos. Como les digo, ¿a cuántos grupos químicos vamos a poder llegar? ¿Quién sabe? O sea, cuántos químicos existen en el mundo y cuántas sustancias se están encontrando que pueden causar daños a la salud o al medio ambiente. Entonces,
Es lo que hemos visto en la evaluación ahorita de los químicos. Entonces, paso a la segunda parte que ya es, a la siguiente parte que ya es, entonces, en las entradas, ¿cómo yo hago para evaluar los químicos que yo estoy comprando? Ya hablé un tiempo pues sobre qué es lo que pasa dentro de la empresa, qué debería de pasar con el sistema de gestión de químicos. Hablemos ahorita de qué es lo que necesito hacer, por ejemplo, para certificar un químico. Y voy a hablar específicamente, en este caso, solamente del ZDHC MRSL, que tiene un nivel 1, 2 y 3. Aquí voy a hablar, por ejemplo, más o menos qué pasa con el nivel 1 por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho ZDHC? Y la verdad, pues al igual que muchos otros programas, Eco, Blue, entre otros, ¿no? Tienen procesos de certificación de químicos, el manejo de inventarios y realmente cómo mantener ciertos químicos. Pues en este caso, pues estoy hablando del de ZHC. En el programa de ellos han generado lo que se conoce como el Smart Testing Grid. Y este Smart Testing Grid, si lo vemos de esta manera, pues lista todos los químicos, pues aquí solo puse un pequeño ejemplo, ¿no? Más bien las primeras líneas de ese gran listado de los tipos de químico que hay, o sea, por ejemplo, en este caso, aditivos para soluciones de hilatura, aditivos de hilado, entre otros, y realmente aquí estamos hablando de, creo que son como 13 13 secciones, cada una con sus subsecciones, depende el uso intencionado del químico. Depende del uso intencionado de químico, pues ellos se han dado a la tarea de generar esta matriz, que la verdad, trabajo bastante, por lo menos bastante extenso, de cuáles pudieran ser los riesgos que presenta ese químico. Entonces, en la parte superior vemos los 20 grupos químicos de las 20 familias. Aquí está la de los apeos, clorofenoles, los azodais, los retardantes de llama, metales pesados, antibacteriales, tiurea y demás. O sea, vemos los 20 grupos químicos aquí arriba. Y entonces los puntitos donde vemos realmente es cuáles son las familias por las cuales se va a estar analizando, porque es algo mucho más efectivo que decir cualquier sustancia química que yo voy a comprar, la voy a evaluar contra los 20 grupos. Claro, sí tiene la nota aclaratoria donde realmente se tiene que hacer una evaluación mucho más fuerte de decir, ok, quiero ver la formulación, que no siempre pues está disponible esa formulación exacta del químico para saber qué contiene. No, a veces tenemos pues el MCDS, tenemos las especificaciones técnicas del producto de parte del proveedor. Muchas veces pues es que se le pide al proveedor que realmente consiga su certificado del producto porque obviamente se lo vende a muchas empresas más y se debe de elegir cuáles son las pruebas. Esto pues nos da una guía base, o sea, realmente cuáles son los grupos químicos que se deberían analizar. Entonces, por ejemplo, vemos este aditivo de hilado, ¿no? Le vamos a hacer una prueba de apeos, los azodais, los que se tintes cancerígenos, los halogenados, pH, ftalatos, metales pesados y los VOCs, ¿no? Los químicos volátiles, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven? E inclusive hay unos en paréntesis que vemos que son los que los ponen como opcionales. En la mayoría de casos, pues las marcas nos han dicho, bueno, hagan todos los químicos que están relacionados acá por lo menos. Y a veces el laboratorio pues recomienda decir, mira, debido a que es una suspensión de tal tipo que se dice aquí el listado, recomiendo hacer este otro análisis, ¿no? Este análisis por un posible riesgo que pudiera generar. Pero como mínimo para ya obtener ese certificado de nivel 1, pues voy a tener que tener todos estos químicos y obviamente no detectados, ¿no? O sea, no hay niveles acá, sino simplemente es que no encontré ninguna de estas familias dentro del químico de esa formulación química que está postulada para este tipo de uso, ¿no? Entonces, esto pues ya deriva, si lo vemos, por ejemplo, en un proceso, ¿no? Yo me pongo en contacto como proveedor de químicos, ¿no? Voy a llamar a esta oficina Interteco, el proveedor de servicios que yo necesite. Le voy a enviar el MSDS del producto, los datos técnicos del producto, una especificación. Eh, la oficina pues te va a compartir el Smart Testing Grid para ver dentro de los usos, de los tipos de uso que hay, lo que les decía, las 13 secciones que existe dentro de Smart Grid, seleccionar cuál es la más apropiada, depende del uso final que se le va a dar al producto. En base a eso, pues obviamente ya se confirma con estos dos datos, ¿no?
lo que nos dijeron de que es el uso intencionado con el MCDS y los datos técnicos del producto, se confirma el código, se procede a, pues, por ejemplo, a cotizar realmente cuántos grupos químicos son los que te va a hacer, se aprueba y ya se envía los 500 mililitros, los 100 mililitros al laboratorio para que ya reproduzca, obviamente, realmente realice las pruebas de ausencia de los químicos peligrosos y que pues ya se generan los reportes de pruebas, pues lo vemos como un reporte relativamente normal. El laboratorio va a generar un certificado de conformidad que acompaña, obviamente, si, si no contiene ninguna de las sustancias peligrosas, pues se genera el informe acompañado de un certificado de conformidad, un COC, ¿sí? Ese COC pues ya lo utiliza el solicitante y lo sube a la plataforma Gateway. De nuevo, aquí estoy hablando del programa de ZHC, otros modelos de trabajo pues podrán funcionar diferente. Y en este caso pues se sube a Gateway, el COC, el laboratorio, entonces se asocia ese informe subido a la plataforma Gateway hacia el laboratorio que hizo las pruebas. El laboratorio de pruebas recibe una solicitud de decir, sí, aquí subieron tu reporte de pruebas, subieron este COC, por favor confirmar de que es tuyo y que todo está correcto. Confirma el laboratorio y ya se puede, entonces se publica el resultado, ya una vez validado por el laboratorio, y ya se puede descargar ese certificado del ChemCheck, que de nuevo es propio de este programa y que realmente pues son esos certificados que yo voy a ir coleccionando para ir generando pues mi inventario de químicos con las certificaciones, ¿no? Entonces, como les decía, en el sistema de gestión, pues viene esta etapa muy importante. ¿Cómo me aseguro que todos los químicos que tienen acá están libres? Pues obviamente con qué declaraciones de parte del proveedor, qué pruebas. Y por ejemplo, algo pues que ha tomado mucha popularidad ahorita es estas certificaciones nivel uno. Hay unas de nivel 2 y nivel 3 obviamente, mientras va avanzando y eso pues les amplía los periodos de estas certificaciones. La certificación tiene una duración más o menos, si bien recuerdo, es de 2 años, ¿sí? Para el químico. Claro, todo va a depender de que no haya un cambio material en la formulación del químico. Si, por ejemplo, yo soy un productor de químicos acá local y produzco un suavizante y le estoy comprando al proveedor A, B y C, me quedó mal el proveedor A en tal suspensión, en tal componente de mi formulación y lo cambio a un D, puede ser de que esto ya esté introduciendo un cambio material a la formulación y debería, pues ahí sí, hacer realmente la reevaluación de mi químico, ya debería declarar y decir, mira, comprador, tu fábrica que yo te vendo este suavizante, necesito notificarte que me estoy cambiando de qué sé yo, esta parte de este componente de mi formulación y por lo tanto necesito volver a mandarte. Aquí está el nuevo certificado, ya lo comprobé que todos seguimos bastante en orden, ¿no? Entonces, sí es muy importante entender esto. Y como última parte, pues ya algunos de ustedes tal vez están oyendo que quieren el in-check report, que obviamente es en base a todos los químicos que yo tengo y los certificados. Yo subo los químicos y me va a dar un porcentaje de formulaciones químicas que están en mi empresa y que tienen las certificaciones de respaldo, ya sea por uno u otro programa. Ahí sí, porque se aceptan bastantes de los programas, hay que averiguar bien con las diferentes plataformas. Me va a dar un porcentaje de cumplimiento y cada vez pues, la exigencia va a ser de poder llegar hacia el 100% y como lo dice el mismo nombre de ZDHC, el Zero Discharge of Hazardous Chemicals, o el eliminar al cero todos esos químicos peligrosos dentro de la cadena de producción, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es parte de lo que yo les quería presentar. Aquí les dejo un email donde pudieran mandar sus dudas o preguntas que no podamos responder el día de hoy. Y no sé, Kim, si hemos recibido alguna pregunta ahorita durante el tiempo de la presentación. Hay una pregunta, Rudy. Dice, para el Performance in Check Report y en específico para los químicos auxiliares utilizados en la industria textil, tales como ácido cítrico, ácido acético, em, Ah, sí, 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 sí. ¿cuáles son las restricciones de ZDHC?
Sí, mira, y si hemos encontrado, por ejemplo, exacto, como los auxiliares y cuestiones así, si ves en el Smart Testing Grid, aparece en blanco. Eso es excelente. Normalmente lo que hacemos nosotros, pues obviamente vemos, nos mandan, por ejemplo, datos del proveedor, nos mandan las especificaciones que tienen, por ejemplo, concentraciones y cuestiones así con estos químicos auxiliares, y el laboratorio puede hacer ciertas recomendaciones sobre cuáles son las pruebas químicas a realizarle, porque sí, en la parte de los auxiliares, si lo ves en el Smart Testing Grid, excelente pregunta, Manuel, está en blanco la línea, ¿no? Está en blanco la línea y obviamente ya va a depender mucho, obviamente, de las recomendaciones de laboratorio, y sí, sí puede ir a generar un game check, ¿ok? Y hay otra pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo dura la certificación de los productos químicos? Y a mi entender es 2 años, Jacqueline. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿es correcto que algunos proveedores omitan CAS number en hojas de seguridad por protocolo de confidencialidad? Mm, Mira, sí, realmente mucho de esa información, eh, y eso va a tener que ir creciendo mucho más en nuestra industria. Realmente esa apertura y esa facilidad de poder identificar, ahorita por ejemplo se está generando mucho estas certificaciones porque hay cuestiones de las formulaciones, cuestiones así que no están todas puestas en las hojas de seguridad. Esto pues tiene pues como efecto obviamente estas pruebas adicionales que estamos haciendo, o por simple desconocimiento. O sea, por ejemplo, no se sabe, por ejemplo, que tiene tal casa ahí incluido, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, esto va a generar que tengamos, por ejemplo, hemos tenido casos donde sí necesitamos un poquito más de información alrededor de la formulación específica para poder recomendar algunas pruebas, y pues, terminamos haciendo decir, bueno, entonces te recomiendo hacer la batería completa, ¿no? De pruebas. Y pregunta también Manuel. Dice, para el Performance in Check Report, ¿no se deben o pueden reportar los inventarios de químicos auxiliares? Esta sí te la voy a confirmar, Manuel, con mucho gusto. Voy a ver en el InCheck, en la parte de auxiliares que piden esta sección. Entonces nos quedamos normalmente hasta la emisión del certificado, pero voy a ver en esta parte del InCheck y te lo mando. Si me puedes mandar esa duda por correo, te lo agradecería. Y también dice, ¿cómo podemos hacer ver a las textileras y a los clientes de las textileras que las sustancias restringidas deben cumplir límites, perdón, deben cumplir límites en los productos finales y que aunque a veces hayan trazas en los productos químicos, no siempre llegan en concentraciones prohibidas al producto final? Sí, ¿verdad, Gerardo? Es que esa es la parte del encadenamiento mismo que estamos hablando, y la participación que tenemos que tener de toda la parte de la cadena productiva. Lo que hemos visto es obviamente las marcas van impulsando a su proveedor de tela hacia tener, implementando estas certificaciones, van a ir a preferir obviamente el proveedor de materia prima, que obviamente ya tenga estos sistemas implementados. Por eso estamos hablando el día de hoy. No es una tarea única de, por ejemplo, un proveedor, sino realmente creo que todos nos vamos a ver envueltos en conseguir esas metas de sostenibilidad en la parte de implementar los sistemas. Porque si tú tienes, por ejemplo, alguien que te dice, no, mira, yo sí sigo vendiendo el suavizante, te sigo vendiendo la tela, te sigo vendiendo lo que va, pero a mí no me estás pidiendo ninguna certificaciones, realmente va generando un agujero en tu sistema de gestión de químicos. Digamos que tú eres muy, muy comprometido con esta parte, tienes MRCL, pero realmente no te dice nada. Entonces, tal vez a veces te está empujando a ti a decir, wow, entonces, qué sé yo, los rollos de tela que voy a recibir de esta empresa, cuestiones así, les voy a tener que hacer yo los análisis o jugármela y lo voy a analizar en producto terminado, ya habiendo invertido en costura y todas las cuestiones, para ver de que no tenga ninguno de los químicos peligrosos, así como, por ejemplo, una textilera misma que diga, sí, te voy a seguir comprando el suavizante, pero realmente nunca me va a ofrecer una certificación. Es tiempo de evaluar otro proveedor que sí me vaya a asegurar que no me va a introducir
esos químicos peligrosos. Por eso lo que comentaba en el sistema de gestión, la gestión de proveedores es la que se vuelve, y lo ponías arriba dentro de las funciones, la gestión de los proveedores es uno de los elementos que sí hacemos mucho énfasis. O sea, no solo es el área de compras, o sea, la decisión ya de la alta gerencia, decir, voy a ir a comprar con aquel, sí, tiene un precio excelente y todo, pero nos genera un riesgo altísimo, por ejemplo, de un no cumplimiento. ¿Qué pesa más? Esos 10 centavos, 30, 50 centavos en esto, pero o el riesgo de no poder exportar porque no pude cumplir con los requisitos de la marca, ¿no? Eh, y sí, claro, nosotros, obviamente las evaluaciones que se hacen en el químico, obviamente es una cuestión mucho más concentrada. Hay algunos químicos que son volátiles y se encuentran en menos proporción, pero lo que estamos hablando, las concentraciones de contaminantes o, por ejemplo, químicos que no están intencionados a estar dentro del producto, pueden tener concentraciones muy variantes. Hoy me da que te gusta 12 partes por millón, 5 partes por millón de formaldehído, pero en algunos momentos se dispara esa concentración. O sea, realmente la parte del sistema de gestión de químicos, es decir, elimino en esto porque como no son concentraciones tal vez estándar o específicas que voy a encontrar, en algún momento voy a encontrar un pico que realmente me genera una acción correctiva o una a evitar realmente mandar un producto por exportar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. También dice, ¿qué clase de químicos me pueden estar generando descarga en las aguas residuales la presencia de fósforos? Mira, sí, yo recomendaría, cuando quieras, Jacqueline, te voy a compartir, por ejemplo, podrías ver, por ejemplo, en el Smart Testing Grid, en el Smart Testing Grid podrías ver realmente cuáles son los que se evalúan y los que más comúnmente están buscando los otros. Y los fosfatos, cuestiones así, o sea, por ejemplo, hay algo que se evaluó mucho tiempo en los retardantes de llama y cuestiones así, pero si ves, por ejemplo, ya para buscar el tipo de químicos y tal vez ahí sí que reversar la situación con la parte del Smart Testing Grid y decir, bueno, voy a buscar en esta parte todos los de que tienen fósforo y buscar todos los químicos por tipo de químico te podría dar una guía realmente hacia ahí. O sea, para atrás y decir, esto no, usualmente se ha encontrado que tienen estos, voy a ver estos tipos de químicos y ahí es donde empiezo a hacer mi ingeniería un poco inversa. No, no sé si te ayuda esto, Jacqueline. También, bueno, nos pregunta Martín Álvarez, para certificar el producto, ¿cuánto tiempo se tarda el laboratorio de Intertech en expedir su certificación MRSL? Pues mira, a partir de recibido, y ahí sí están contados con las manos el número de laboratorios, o sea, nosotros ya vamos muy encaminados hacia buscar esa certificación aquí esa aprobación aquí en la región. Normalmente tarda entre 12 a 15 días el proceso. Aquí, por lo bueno es que no estamos hablando justo antes de una exportación, aquí estamos viendo esa planificación, pero yo te diría un tiempo normal sería unos 12 a 15 días. Muy bien, también dice René Álvarez, ¿se puede mandar a evaluar un químico que no se conoce, del que no se conoce la composición? Claro, sí, y la recomendación pues sería en base al uso intencionado. Se selecciona un código y se busca, por lo menos para hacer el mínimo, lo recomendaba en el Smart Testing Grid. Si no conoces la composición, sí, la recomendación es evaluar otros elementos de los 20 Q que nosotros estábamos viendo acá. ¿Sí? Otros elementos, em, lo malo es que como no conoces la composición, no hay datos y cuestiones, entonces no sabes, por ejemplo, si pudiera tener, qué sé yo, emulsificantes, si pudiera tener otro tipo de componentes que son los que me van a ayudar en la decisión de decir, bueno, entonces le voy a meter ASO o le voy a meter apeos o le voy a meter este tipo de cuestiones. O sea, cada vez esa ceguera realmente te va a hacer obligar a decir, bueno, entonces voy a correrle la matriz completa porque no sé. No tengo ninguna información al respecto de este químico. Lo malo es, en términos de MRCL, pues sí, se va contra un código, se va contra un tipo ¿cómo se llama? De función realmente de equipo, del químico, perdón. Pues Muchas bien, pues gracias a todos y que tengan un excelente día. Y quedamos muchas pendientes de su gracias. información. Muchas gracias, hasta luego.